Todavía recuerdo las primeras líneas de código que escribí en aquella oficina estrecha con luces parpadeantes y teclados manchados de café. Era un pequeño local en el barrio de Chamberí, Madrid, donde el aire acondicionado fallaba más que funcionaba y los veranos se hacían eternos. Corría el año 2010 y la crisis económica golpeaba fuerte, pero allí estábamos, un puñado de soñadores con más ilusiones que recursos. Por aquel entonces, Nexos Digitales no era más que una startup aferrándose a la supervivencia. Sin sistema, sin estructura, solo con ambición pura y dura. Yo había llegado después de abandonar un trabajo seguro en una multinacional que me aburría hasta la médula. Carlos, el fundador, me contrató tras una entrevista de apenas 20 minutos en una cafetería cercana. Necesito a alguien que pueda construir algo de la nada, ¿te apuntas?, me dijo mientras apuraba su cortado. Acepté sin pensarlo demasiado. Entré con una visión clara, no se trataba solo de programar software, sino de diseñar la arquitectura invisible que permitiría a la empresa crecer sin caer en el caos. Y durante los siguientes 12 años, fue exactamente lo que hice. Empecé por lo básico, un sistema de gestión interno que nos permitiera coordinar los pocos proyectos que teníamos. Trabajaba con un ordenador que parecía un dinosaurio tecnológico, pero le saqué todo el jugo posible. Pasaba noches enteras programando, con Lucía, mi novia de entonces, llamándome para preguntarme si pensaba volver a casa algún día. Solo un poco más, le decía siempre. No entendía mi obsesión, y al final eso nos separó. Poco a poco, fui construyendo más elementos, el portal de clientes, los sistemas de comunicación interna, las bases de datos que unificaban todo nuestro trabajo. Cuando llegó Elena, nuestra primera gerente de operaciones, quedó impresionada con lo que había logrado prácticamente solo. Esto es oro puro, Alejandro, me dijo mientras le mostraba cómo funcionaba todo. Me sentí orgulloso, pero sabía que apenas estábamos empezando. El gran salto llegó cuando desarrollé nuestro sistema de logística automatizada. Teníamos un cliente importante, una distribuidora de libros llamada Páginas Ibéricas, que necesitaba gestionar envíos a librerías por toda España. El sistema que diseñé no solo cubría sus necesidades actuales, sino que anticipaba su crecimiento futuro. Cuando lo implementamos, nos ahorró cientos de horas semanales de trabajo manual. Don Ramón, el dueño, un señor de la vieja escuela que desconfiaba de la tecnología, me dio un abrazo y me invitó a comer el mejor cocido madrileño que he probado en mi vida. Con ese éxito, empezaron a llegar más clientes. Una empresa de productos ecológicos de Valencia, una startup de Barcelona que vendía ropa online. Incluso una pequeña bodega de La Rioja que quería modernizar su distribución. Para cada uno, adaptaba nuestros sistemas, los mejoraba, los hacía crecer orgánicamente. No era solo el informático, era el pulso silencioso detrás de las operaciones. En 2015, nos mudamos a unas oficinas más grandes en el Parque Empresarial de Las Rozas. Ya éramos casi 30 personas. Carlos había conseguido inversión de un fondo catalán y las cosas iban viento en popa. Contraté a 2 programadores jóvenes, Martín y Diana. Les enseñé todo lo que sabía, les mostré cada rincón de los sistemas que había creado. Esto es como un organismo vivo, les explicaba, evoluciona con la empresa, absorbe cada cambio, cada emergencia que superamos. Recuerdo especialmente la crisis de 2017, cuando un competidor lanzó un servicio similar al nuestro pero mucho más barato. Parecía que íbamos a perder clientes en masa. En un fin de semana, reconfiguré todo nuestro sistema para ofrecer funcionalidades adicionales que el competidor no tenía, sin coste extra para nuestros clientes actuales. Fue una locura, 72 horas sin apenas dormir, alimentándome de pizza fría y café recalentado. Pero funcionó. No solo mantuvimos a nuestros clientes, sino que ganamos nuevos. En la reunión posterior, Carlos me llamó El Salvador, aunque yo prefería trabajar en silencio, sin demasiado reconocimiento. Los años pasaron y la empresa siguió creciendo. Abrimos una pequeña sede en Barcelona y otra en Sevilla. Yo viajaba constantemente, asegurándome de que todos los sistemas funcionaran perfectamente en cada ubicación. Conocía cada línea de código, cada conexión, cada posible punto de fallo y cómo solucionarlo. Los sistemas eran parte de mí y yo parte de ellos. Pero a medida que la empresa escalaba, también lo hacían los egos.
Llegaron nuevas caras, y con ellas, presentaciones de PowerPoint, palabras de moda y un hambre por revolucionar lo que había sido estable durante más de una década. Vi que se avecinaba un cambio, pero me mantuve en silencio, esperando que mi trabajo hablara por sí mismo. Carlos, que antes pasaba por mi mesa cada mañana para charlar unos minutos, ahora estaba siempre reunido con inversores o dando entrevistas. Elena, ascendida a directora de operaciones, parecía cada vez más distante, más preocupada por los informes trimestrales que por entender realmente cómo funcionaba todo. Martín se marchó a otra empresa, y Diana fue absorbida por el departamento de marketing digital, que crecía como la espuma mientras el equipo técnico seguía siendo básicamente yo y 2 becarios recién llegados. Sentía que algo estaba cambiando, que mi posición en la empresa ya no era la misma. Pero seguí trabajando con la misma pasión, actualizando sistemas, manteniendo todo a flote, solucionando problemas antes de que nadie se diera cuenta de que existían. Era invisible en el mejor sentido posible, las cosas simplemente funcionaban. Entonces, una mañana de primavera, Carlos me llamó a su despacho. Su expresión era difícil de leer. «Tenemos que modernizarnos, Alejandro», dijo mientras miraba por la ventana hacia el parque empresarial. «Hemos contratado a alguien que nos va a ayudar a dar el siguiente paso». No dije nada, pero sentí un nudo en el estómago. Sabía que esas palabras marcaban el principio del fin de una era. Se llamaba Javier Mendoza y llevaba zapatos italianos que probablemente costaban más que mi sueldo mensual. Apareció un lunes por la mañana en la oficina de Las Rosas, con un maletín de cuero y una sonrisa perfecta que inspiraba tanta confianza como recelo. El consultor. Carlos lo presentó durante la reunión semanal como el experto que nos ayudará a optimizar nuestros procesos digitales. Noté cómo algunos compañeros me miraban de reojo, esperando mi reacción. Me limité a asentir educadamente. Javier tenía un currículum impresionante, MBA en ESADE, experiencia en grandes consultoras internacionales, colaboraciones con empresas del IBEX 35. Hablaba con fluidez, salpicando su discurso con términos en inglés y referencias a Silicon Valley. Se movía por la oficina como si fuera suya desde siempre, regalando cumplidos estratégicos y haciendo preguntas que parecían inocentes pero que estaban cargadas de intención. La primera vez que nos reunimos a solas, me sometió a un interrogatorio exhaustivo sobre cada aspecto de nuestros sistemas. Respondí con honestidad y precisión, explicándole la lógica detrás de cada decisión técnica que había tomado a lo largo de los años. Él asentía, tomaba notas en una tablet de última generación y ocasionalmente soltaba frases como interesante enfoque o solución creativa para su momento. Ese para su momento resonaba como una pequeña puñalada. «Tu trabajo ha sido fundamental para traer a Nexos hasta aquí», me dijo al final de nuestra tercera reunión. «Pero ahora necesitamos sistemas que puedan llevarnos al siguiente nivel». Lo dijo como si me estuviera haciendo un cumplido, pero sus palabras llevaban un mensaje claro: lo tuyo ya no sirve. En las semanas siguientes, Javier comenzó a ganar terreno. Organizaba talleres sobre transformación digital y disrupción tecnológica a los que asistían entusiasmados todos los directivos. Yo participaba por obligación, escuchando cómo describía mis sistemas como arquitecturas legacy o soluciones pre-cloud que representaban un cuello de botella para el crecimiento exponencial. Recuerdo especialmente una tarde en la cafetería de la empresa. Estaba tomando un café cuando escuché a Javier hablando con Elena y Carlos en una mesa cercana. No pretendía espiar, pero sus palabras llegaban claramente hasta mí. «El problema no es técnico, es conceptual», decía con ese tono convincente que había perfeccionado. «Los sistemas actuales son como una casa construida habitación por habitación, sin un plano maestro. Funcionan, sí, pero son imposibles de escalar verdaderamente. Necesitamos una arquitectura nativa digital desde cero». «¿Y qué pasa con Alejandro?», preguntó Elena, bajando un poco la voz. «Ha sido el alma de nuestros sistemas desde el principio». «Alejandro es brillante a su manera», respondió Javier con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Pero está demasiado arraigado en el pasado. Su código es como su hijo, nunca permitirá que lo reemplacen completamente. Es natural, le ha dedicado toda su carrera. Pero ahora necesitáis a alguien que pueda ver el bosque, no solo los árboles». Me quedé helado, con el café enfriándose entre mis manos. Lo peor no era lo que decía,
sino que Carlos y Elena asentían como si estuvieran escuchando una gran verdad. Terminé mi café en silencio y volví a mi escritorio, sintiendo un peso enorme en el pecho. Su arma más poderosa no era la lógica, sino el miedo. En cada reunión con directivos, Javier sembraba dudas sutiles, hablaba de vulnerabilidades potenciales, problemas de escalabilidad futuros y cómo los sistemas heredados eran bombas de tiempo. Mencionaba casos de empresas que habían quebrado por no modernizarse a tiempo. No digo que vaya a pasarles a ustedes, añadía con falsa preocupación, pero los riesgos están ahí. No fui consultado. Ni siquiera estaba en la sala cuando tomaron la decisión. Un jueves por la tarde, Carlos me llamó a su despacho. Elena estaba allí, junto con Patricia de Recursos Humanos. Sus expresiones serias me dijeron todo antes de que hablaran. Hemos decidido implementar una nueva arquitectura tecnológica, anunció Carlos, evitando mirarme directamente. Será un proyecto completo de reingeniería digital que nos posicionará estratégicamente para los próximos años. Entiendo, dije, manteniendo la compostura. ¿Cuándo empezamos y qué necesitáis de mí? Hubo un silencio incómodo. Elena tosió ligeramente. Javier liderará el proyecto con un equipo externo especializado, explicó finalmente. Tu papel será facilitar la transición, proporcionando toda la documentación necesaria y ayudando en la migración de datos. Comprendí entonces la realidad, no iba a construir nada nuevo. Simplemente me pedían que ayudara a desmantelar todo lo que había creado. Por supuesto, seguirá siendo una pieza clave del equipo, añadió Patricia con una sonrisa profesional que no ocultaba la incomodidad de la situación. Solo estamos reorganizando responsabilidades para optimizar recursos. Quería gritar, explicarles que estaban cometiendo un error, que mis sistemas habían evolucionado orgánicamente con el negocio y entendían cada peculiaridad de nuestros procesos. Quería decirles que Javier, con todos sus gráficos impresionantes y su jerga brillante, no tenía ni idea de las complejidades reales de nuestro trabajo diario. Pero me limité a asentir. Claro, entiendo perfectamente, dije con una calma que no sentía. Haré todo lo posible para que la transición sea suave. Las semanas siguientes fueron una lenta tortura. Javier instaló a su equipo en la sala de reuniones grande. Eran 5 personas jóvenes y brillantes de una consultora tecnológica de renombre, todos con portátiles de última generación y una confianza absoluta en sus capacidades. Me pedían información constantemente, pero rara vez escuchaban mis explicaciones completas, impacientes por aplicar sus soluciones preconfiguradas. El circuito, Manuel, alguien a quien yo mismo había ayudado a formar cuando llegó recién salido de la universidad, me miró a los ojos durante una de estas sesiones y dijo: tus sistemas antiguos son pasivos, Alejandro. Necesitamos soluciones proactivas orientadas al cliente. Fue como ver a tu propio hijo llamarte irrelevante. Sentí que algo se rompía dentro de mí, pero no lo demostré. Me limité a asentir y decir, claro. Pasé horas documentando cada aspecto de los sistemas, creando diagramas, explicando la lógica detrás de cada decisión, respondiendo preguntas interminables. Colaboré en la planificación de la migración, señalé posibles problemas, sugerí soluciones. Todo mientras veía cómo desmontaban pieza por pieza lo que había construido con tanto cuidado durante más de una década. Una tarde, mientras explicaba por enésima vez el funcionamiento del sistema de logística a 2 miembros del equipo de Javier, me di cuenta de que ya no me escuchaban en absoluto. Hablaban entre ellos sobre cómo reconstruirían todo desde cero, ignorando completamente mis advertencias sobre las particularidades de nuestros clientes. Esto no es Amazon, les dije, intentando mantener la calma. Tenemos distribuidoras familiares en pueblos pequeños que necesitan procesos específicos. No te preocupes, me respondió uno de ellos, apenas mirándome. Nuestro nuevo sistema será tan intuitivo que se adaptará a cualquier usuario. Fue entonces cuando lo entendí, no importaba lo que dijera, la decisión ya estaba tomada. No valoraban mi conocimiento ni mi experiencia. Para ellos, yo era simplemente un vestigio del pasado, un obstáculo a superar. Esa noche, al volver a mi apartamento en Malasaña, miré las fotos de mi trayectoria en nexos que guardaba en un viejo álbum. El primer equipo, las celebraciones por los contratos conseguidos, las cenas de Navidad. 12 años de mi vida.
Sentí una mezcla de tristeza y rabia, pero también una extraña sensación de liberación. Quizás era hora de soltar, de dejar ir. Seguí ayudándoles a hacer la transición, documenté todo, respondí a cada pregunta. Luego, sin una palabra, me marché. Irme resultó más difícil de lo que esperaba. No era por el trabajo en sí, sino por los años invertidos, las noches interminables, el sentimiento de pertenencia. Un viernes por la tarde, después de completar la última sesión de traspaso con el equipo de Javier, recogí mis cosas metódicamente. No tenía mucho que llevarme, algunas tazas, un par de libros técnicos, una planta de sansevieria que había sobrevivido milagrosamente bajo mi cuidado durante años. Metí todo en una caja de cartón mientras la oficina se vaciaba lentamente. Era finales de junio y la mayoría de mis compañeros tenían prisa por empezar el fin de semana. Algunos se despidieron con un gesto distraído, sin saber que era la última vez que me verían allí. Solo Diana, mi antigua protegida, ahora en marketing, se detuvo junto a mi escritorio. ¿Te vas ya?, preguntó, y algo en su mirada me dijo que entendía lo que estaba sucediendo realmente. Sí, tengo planes para este fin de semana, mentí con una sonrisa forzada. Diana dudó un momento, como si quisiera decir algo importante. Finalmente, se limitó a darme un breve abrazo. Cuídate, Alejandro. Esta empresa no sería lo que es sin ti, aunque algunos no lo vean. Sus palabras me conmovieron más de lo que quería admitir. Asentí, incapaz de responder sin que mi voz me traicionara. Ella se marchó, dejándome solo entre los escritorios vacíos. Antes de irme, hice una última visita a la sala de servidores. Aquel pequeño espacio climatizado había sido casi mi segundo hogar durante años. Conocía cada máquina, cada cable, cada zumbido particular. Pasé la mano sobre los racks, sintiendo el suave calor que emitían, como si estuviera despidiéndome de viejos amigos. Mis sistemas seguirían funcionando aquí durante algún tiempo, hasta que fueran reemplazados por completo. Aguantad lo que podáis, murmuré absurdamente, como si pudieran entenderme. Tomé el ascensor hasta el vestíbulo sin encontrarme con nadie más. No hubo aplausos, no hubo despedidas formales, no hubo pastel en la sala de descanso como habían hecho para otros que se marchaban. Solo silencio. Pero una parte de mí se sentía libre. Al salir al calor de la tarde madrileña, no miré atrás. Caminé hasta mi coche, dejé la caja en el maletero y conduje sin rumbo fijo durante un par de horas, con las ventanillas bajadas y la radio apagada, simplemente dejando que mi mente divagara. Terminé en un mirador de la Sierra de Guadarrama, contemplando cómo el sol se ponía sobre la ciudad a lo lejos. Por primera vez en mucho tiempo, respiré profundamente. No había pendientes ni notificaciones, ni sistemas que monitorear, ni problemas que resolver a medianoche. La sensación era extraña, casi inquietante en su novedad. Esa noche dormí 10 horas seguidas, algo que no hacía desde que era estudiante. Al despertar, me sentí desorientado, como si hubiera olvidado algo importante. Instintivamente busqué mi teléfono para revisar los correos de la empresa, pero me detuve a medio camino. Ya no era mi responsabilidad. En las semanas siguientes, me dediqué a descansar de verdad. Me alquilé una pequeña casa en un pueblo de la costa valenciana, cerca de Javea. Pasaba las mañanas nadando en calas solitarias y las tardes leyendo bajo un pino, con el sonido del mar de fondo. Preparaba paella siguiendo la receta que me había enseñado una vecina anciana, doña Amparo, que había adoptado como misión personal mejorar mis habilidades culinarias. Un hombre que solo come bocadillos no puede pensar bien, me había dicho el primer día, cuando me vio llegar del supermercado con provisiones básicas. Leí libros que habían acumulado polvo en mi estantería durante años, novelas de García Márquez y Vargas Llosa, ensayos de filosofía, incluso algunos cómics que me recordaban a mi adolescencia. Recuperé la costumbre de dibujar, algo que había abandonado cuando la programación ocupó todo mi tiempo. Empecé a esbozar ideas para algo nuevo. No otro sistema informático, sino un enfoque diferente. Dibujaba diagramas en la arena con un palo mientras paseaba al atardecer, pensando en formas de crear arquitecturas tecnológicas que respetaran el conocimiento acumulado en lugar de descartarlo por completo. A veces, especialmente durante las noches de insomnio, imaginaba a mi antiguo equipo luchando con el nuevo sistema.
Visualizaba a Carlos frustrado en reuniones interminables, a Elena tratando de explicar retrasos a los clientes, a los jóvenes programadores rascándose la cabeza ante problemas que yo habría resuelto en minutos. Pero me mantuve alejado. Ya no era mi lugar. Mi hermana Sofía vino a visitarme a finales de julio. Estaba preocupada por mí, pensaba que mi salida de Nexos había sido un golpe devastador. Se sorprendió al encontrarme bronceado y relajado, cocinando lubina a la sal para la cena. «Pareces diferente», dijo mientras compartíamos una botella de albariño en la terraza. «¿Mejor o peor?», pregunté con una sonrisa. «Mejor, definitivamente. Más parecido al Alejandro que recuerdo de antes de esa empresa». Sus palabras me hicieron reflexionar. Quizás tenía razón. Quizás me había perdido a mí mismo en esos sistemas, en esa identidad de el informático indispensable. Ahora estaba redescubriendo otras facetas de mi persona. En agosto, recibí la primera llamada de Nexos. Era Martín, mi antiguo compañero que ahora trabajaba en otra empresa pero seguía en contacto con Diana. Me contó que el nuevo sistema estaba teniendo algunos problemas de adaptación. Lo dijo con ese tono cuidadoso que se usa cuando se quiere transmitir que la situación es mucho peor de lo que las palabras indican. Javier sigue diciendo que es normal, que toda transformación digital tiene su periodo de ajuste, explicó Martín. Pero los clientes están empezando a quejarse seriamente. Sentí una punzada de satisfacción que inmediatamente me avergonzó. No debería alegrarme por los problemas de la empresa donde había pasado tantos años, donde todavía trabajaban personas que apreciaba. Pero era humano, y una parte de mí se sentía vindicada. Lo siento por ellos, dije sinceramente. Espero que lo resuelvan pronto. ¿No has pensado en volver?, preguntó Martín. Seguro que te recibirían con los brazos abiertos ahora. La pregunta me pilló por sorpresa. ¿Volver? La idea ni siquiera se me había pasado por la cabeza. No creo que sea buena idea, respondí después de una pausa. Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. Después de colgar, me quedé contemplando el mar durante horas. Por primera vez desde mi salida, sentí una punzada de duda. ¿Había hecho lo correcto al irme sin luchar más? ¿Debería haber defendido mis sistemas con más vehemencia? La sensación pasó, pero dejó un pozo amargo. Recibí más mensajes en las semanas siguientes. Oye, pregunta extraña, ¿pero recuerdas cómo manejaba el sistema de facturación los impuestos extranjeros, o tienes una copia de seguridad de la antigua API de envíos? Los ignoré todos. A principios de septiembre, decidí que era hora de volver a Madrid. El verano terminaba y tenía que pensar en mi futuro profesional. Mi situación económica era cómoda gracias a años de buen sueldo y gastos moderados, pero necesitaba un propósito. La noche antes de mi partida, Doña Amparo me invitó a cenar a su casa. Mientras degustábamos una fideuá deliciosa, le conté un poco sobre mi situación laboral. «Sabes», me dijo mientras servía café, «mi difunto esposo era maestro carpintero. Cuando se jubiló, una gran empresa compró su taller y sustituyó todos sus métodos tradicionales por máquinas modernas. Al año, volvieron a buscarlo porque los muebles se rompían y nadie sabía por qué». «¿Y qué hizo?», pregunté, intrigado por el paralelismo. Sus ojos brillaron con picardía mientras removía su café. Les cobró el triple de lo que le habían pagado por el taller y les enseñó lo que estaban haciendo mal. Luego se fue a pescar y nunca volvió a tocar un martillo para ellos. Me reí con ganas por primera vez en mucho tiempo. La anciana tenía una sabiduría que ningún MBA podría igualar. Justo cuando preparaba mi equipaje para volver a Madrid, sonó mi teléfono. Era Manuel, el circuito, con voz nerviosa y llena de disculpas apenas disimuladas. Aparentemente, el nuevo sistema había sido lanzado y colapsado. Los clientes no podían acceder a sus paneles de control. Los pedidos desaparecían. Los datos habían sido migrados incorrectamente. ¿Y Javier? No aparecía por ninguna parte. Los ejecutivos, antes tan seguros, estaban en modo crisis total. Los ingresos se desangraban por horas. Escuché tranquilamente mientras explicaban el caos. Luego dijo las palabras que una parte de mí había estado esperando escuchar: «Necesitamos tu ayuda».
No se trataba de orgullo. Ni siquiera de venganza. Sentí una extraña calma. Le dije que lo pensaría y colgué. Por primera vez en meses, sonreí de verdad. 3 días después de la llamada de Manuel, estaba de vuelta en Madrid. No respondí inmediatamente a su petición de ayuda. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir si quería involucrarme de nuevo en algo que me había costado tanto dejar atrás. Finalmente, la curiosidad pudo más que el recelo. Mi apartamento en Malasaña me recibió con una fina capa de polvo y un aire estancado que hablaba de ausencia. Abrí las ventanas de par en par, dejando que el bullicio del barrio inundara el espacio. Había echado de menos este caos urbano, tan diferente de la calma mediterránea que había disfrutado durante el verano. Esa misma tarde, Manuel me invitó a tomar algo en el lateral de Fuencarral, lejos de las oficinas. Llegué 10 minutos tarde a propósito, una pequeña revancha que me permití. Lo encontré en una mesa del fondo, con aspecto de no haber dormido en días. Tenía la barba descuidada y unas ojeras que contaban su propia historia de crisis. Alejandro se levantó para estrecharme la mano con demasiada energía. No sabes cuánto te agradezco que hayas venido. Aún no he dicho que vaya a ayudar, respondí, manteniendo un tono neutro. Solo quiero entender qué ha pasado exactamente. Manuel pidió una botella de Ribera del Duero mientras me ponía al día. El despliegue del nuevo sistema había sido un desastre desde el primer minuto. Habían programado el lanzamiento para un fin de semana, confiando en la promesa de Javier de una migración sin fisuras. El lunes por la mañana, todo se había ido al traste. Los clientes no pueden acceder a sus datos, explicó Manuel, llenando nuestras copas con manos temblorosas. La interfaz se cuelga constantemente. Y lo peor, estamos perdiendo pedidos. Simplemente desaparecen del sistema. ¿Dónde está Javier?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Manuel soltó una risa amarga. Ese es otro problema. Cuando las cosas empezaron a fallar, se limitó a decir que eran problemas de ajuste normales. Pero cuando los clientes empezaron a amenazar con rescindir contratos, de repente tenía una emergencia familiar en Barcelona. Hizo comillas en el aire con los dedos. Su equipo sigue aquí, pero están sobrepasados. No entienden la lógica interna de nuestros procesos. Bebí un sorbo de vino, dejando que el silencio se alargara, obligándole a continuar. Hemos perdido 3 clientes importantes en una semana, añadió finalmente. Don Ramón de Páginas Ibéricas está furioso. Dice que si no resolvemos los problemas antes del viernes, se irá con la competencia. Y Ecológicos Valencia ya ha empezado a migrar sus datos a otro proveedor. Era exactamente lo que había temido durante meses. El nuevo sistema era como un traje a medida hecho para un cliente genérico, no para las peculiaridades de nuestros usuarios reales. Demasiado rígido, demasiado teórico, demasiado alejado de la realidad cotidiana del negocio. ¿Por qué debería ayudaros?, pregunté, más por curiosidad que por resentimiento. Me hicisteis a un lado cuando todo funcionaba perfectamente. Manuel tuvo la decencia de parecer avergonzado. Cometimos un error, admitió, mirándome directamente por primera vez. Nos dejamos deslumbrar por las presentaciones brillantes y las promesas de modernización. Pero ahora la empresa está en juego, Alejandro. Hay 60 familias que dependen de esos sueldos. Pensé en Diana, en los programadores jóvenes, en la gente de atención al cliente que siempre me había tratado con respeto. Ellos no tenían la culpa de las decisiones de la dirección. Está bien, dije finalmente. Echaré un vistazo. Pero no prometo nada. Al día siguiente me presenté en las oficinas de Las Rosas. Fue extraño volver a cruzar aquellas puertas como visitante. La recepcionista, Lucía, no confundir con mi ex, me recibió con una sonrisa aliviada. Alejandro. Qué alegría verte por aquí. Las cosas han estado complicadas. Eso he oído, respondí, devolviéndole la sonrisa. El ambiente en la oficina era tenso. Grupos de personas hablaban en voz baja cerca de la máquina de café. Las llamadas telefónicas se sucedían sin pausa en el departamento de atención al cliente, donde los empleados respondían con voces forzadamente calmadas. Diana me vio desde marketing y vino corriendo a saludarme.
¿Has vuelto?, exclamó, abrazándome brevemente. ¿Vas a ayudarnos a arreglar este desastre? Voy a intentarlo, respondí con cautela. Manuel me instaló en una sala de reuniones pequeña con un ordenador potente. El equipo de Javier estaba trabajando en otra sala, y preferían mantener cierta separación, lo cual me venía bien. No estaba allí para señalar culpables, sino para entender el problema. Pasé las primeras horas revisando el nuevo sistema. Era elegante en teoría, una arquitectura en la nube perfectamente modularizada, con interfaces resplandecientes y gráficos en tiempo real. Pero en la práctica, era un laberinto de abstracciones innecesarias y decisiones técnicas cuestionables. A mediodía, Elena vino a verme. Había envejecido 5 años en 3 meses. Gracias por venir, dijo desde la puerta, como si no se atreviera a entrar del todo. Sé que no teníamos derecho a pedírtelo. Los sistemas no son perfectos, respondí, evitando reproches. ¿Puedes explicarme exactamente qué ocurre con los pedidos que desaparecen? Elena se sentó y me detalló los principales problemas. La migración de datos había sido incompleta. Muchas reglas de negocio específicas para ciertos clientes no se habían implementado. El sistema trataba todos los pedidos de la misma manera, ignorando las peculiaridades de cada distribuidor. Don Ramón llamó ayer gritando, añadió con una mueca. Dice que ha perdido un envío completo a Toledo. 500 libros desaparecidos del sistema. A medida que profundizaba en el análisis, la magnitud del desastre se hacía evidente. No solo habían reescrito mal los sistemas, habían ignorado por completo la sabiduría acumulada durante años de operación. Las excepciones, los casos especiales, las soluciones a medida, todo había sido reemplazado por mejores prácticas genéricas que no se adaptaban a nuestra realidad. Esa noche, después de 12 horas ininterrumpidas frente a la pantalla, tenía una imagen clara del problema. No era solo técnico, era conceptual. El nuevo sistema trataba de imponer su lógica al negocio, en lugar de adaptarse a él. Cené solo en un restaurante cercano, reflexionando sobre lo que había visto. Parte de mí sentía una satisfacción amarga. Había tenido razón todo el tiempo. Pero otra parte se preocupaba sinceramente por la empresa, por los clientes con los que había trabajado durante años, por los empleados que no merecían pagar por los errores ajenos. Al volver a mi apartamento, había un mensaje de voz de Carlos. Su tono era humilde, casi suplicante. Alejandro, sé que no merecemos tu ayuda después de cómo te tratamos. Pero la empresa está al borde del precipicio. Si hay algo que puedas hacer, lo que sea, te estaré eternamente agradecido. Esa noche apenas dormí. Daba vueltas en la cama, pensando en soluciones posibles, en formas de estabilizar aquel barco que se hundía. Al amanecer, tomé una decisión. Ayudaría, pero lo haría a mi manera. Cuando llegué a la oficina al día siguiente, el caos se había intensificado. Carlos había convocado una reunión de emergencia con los principales directivos. Me invitaron a participar, y por primera vez en meses, volví a estar en la misma sala con toda la dirección. La situación es crítica, anunció Carlos, con ojos enrojecidos por la falta de sueño. Estamos perdiendo clientes y dinero cada hora. Necesitamos soluciones inmediatas. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Sentí el peso de sus expectativas, mezclado con una culpa colectiva apenas disimulada. Respiré hondo. He analizado el sistema, dije, manteniendo un tono profesional. Y tengo un plan. No regresé como empleado, volví como consultor. Esa fue la única condición que impuse. Sin contratos indefinidos, sin promesas a largo plazo. Solo resultados. Mi propuesta era sencilla. 3 semanas para estabilizar el sistema y 3 meses de asesoría técnica para la transición a una solución sostenible. Mi tarifa diaria era 3 veces lo que cobraba como empleado. Carlos aceptó de inmediato, sin siquiera pestañear ante mis condiciones económicas. La desesperación es un gran motivador para la generosidad. Firmamos un contrato aquella misma tarde, con términos claros sobre mi independencia y poder de decisión. No estaría sujeto a aprobaciones jerárquicas ni tendría que explicar mis métodos. Solo garantizaba resultados. Recorrí aquellos pasillos familiares,
esta vez como un extraño. Las miradas que recibía eran una mezcla de vergüenza y alivio. Algunos compañeros me saludaban efusivamente, como si fuera un héroe que regresaba para salvarlos. Otros, especialmente quienes habían defendido el cambio con más ímpetu, apenas podían mantener el contacto visual. No dije nada. Simplemente me puse a trabajar. Mi estrategia no era complicada. No intentaría rescatar el sistema nuevo ni resucitar completamente el antiguo. Crearía un híbrido, aprovechando las partes robustas que aún funcionaban de mi código original e integrándolas con los elementos valiosos de la nueva arquitectura. Mi enfoque era pragmático, no ideológico. Necesito un equipo pequeño, le dije a Manuel en nuestra primera reunión operativa. 3 personas como máximo, pero que conozcan los sistemas antiguos. Diana se ofreció voluntaria de inmediato, abandonando temporalmente sus responsabilidades en marketing. También reclutamos a Pablo, un programador veterano que llevaba en la empresa casi tanto como yo, y a Inés, una analista brillante que había trabajado estrechamente con los clientes durante años. Montamos nuestro centro de operaciones en una sala apartada, lejos del equipo de Javier y de las distracciones de la oficina principal. Las primeras 72 horas fueron frenéticas. Apenas dormimos, alternando turnos para mantener el trabajo continuo. Los problemas eran complejos pero no insolubles. El primer objetivo era estabilizar el sistema de facturación. Los clientes podían perdonar fallos temporales en algunas funcionalidades, pero los errores en la facturación eran imperdonables. Recuperamos gran parte del código original que gestionaba esta función, adaptándolo a la nueva estructura de datos. Una mañana, mientras revisaba el código de la migración, descubrí algo inquietante. Muchos de los datos críticos no se habían perdido durante la transferencia, habían sido deliberadamente ignorados. El equipo de Javier había considerado redundantes campos enteros de información que en realidad contenían reglas de negocio específicas para cada cliente. ¿Viste esto?, le pregunté a Diana, mostrándole el código. Desactivaron las verificaciones personalizadas para páginas ibéricas. No me sorprende, respondió con amargura. Javier siempre decía que había demasiadas excepciones, que necesitábamos estandarizar procesos. Trabajamos sin descanso durante la primera semana. Cada día traía nuevos desafíos. Pero también pequeñas victorias. El sistema de facturación volvió a funcionar correctamente. Luego estabilizamos el seguimiento de envíos. A continuación, el acceso de los clientes a sus paneles personalizados. Don Ramón fue el primero en notar la mejoría. Me llamó personalmente para agradecérmelo. Ya sabía yo que esos modernos con sus palabras en inglés no entendían nuestro negocio, me dijo con su característica franqueza. Menos mal que has vuelto, Alejandro. Esta gente no distingue un libro de un ladrillo. A mediados de la segunda semana, los problemas críticos estaban bajo control. Los clientes recuperaban la confianza y los empleados comenzaban a respirar con más tranquilidad. Incluso el equipo de Javier, inicialmente receloso de mi intervención, empezó a colaborar tímidamente, reconociendo que mi enfoque estaba funcionando. Carlos organizó una pequeña celebración cuando conseguimos recuperar completamente la funcionalidad del portal de clientes. Era un viernes por la tarde y la terraza de la oficina se llenó de empleados con cervezas en la mano. Me sentí incómodo siendo el centro de atención, pero era innegable que el ambiente había cambiado. La ansiedad colectiva daba paso al optimismo. Elena se acercó durante la celebración, con una copa de vino blanco en la mano. ¿Sabes qué es lo más irónico?, me preguntó, mirando hacia el horizonte madrileño. Javier siempre criticaba tus sistemas por ser pasivos, pero han demostrado ser mucho más resilientes que toda su arquitectura supuestamente moderna. Los sistemas informáticos son como los edificios, respondí. Lo que importa no son las fachadas brillantes, sino los cimientos. Al final de la tercera semana, habíamos logrado una estabilización casi completa. Mi código, antes descartado como heredado, había resultado fundamental para resolver la crisis. La solución híbrida que habíamos implementado no era perfecta, pero funcionaba de manera confiable, que es lo que realmente importa en el mundo empresarial. Una tarde, mientras terminaba de documentar los cambios realizados, Carlos entró en la sala donde trabajábamos. Se había afeitado y parecía haber recuperado algo de su antigua energía.
Alejandro, ¿podemos hablar un momento?, me pidió con tono formal. Lo seguí hasta su despacho, ese espacio que una vez me había parecido tan intimidante y ahora veía simplemente como una oficina más. Quiero hacerte una propuesta, dijo, una vez sentados. Queremos que vuelvas permanentemente. Director de tecnología, con plenos poderes para reorganizar el departamento como consideres necesario. Y por supuesto, con un salario acorde a tu valor. Lo miré en silencio, percibiendo su sinceridad, pero también su desesperación. No era solo una oferta laboral, era un reconocimiento tardío de un error estratégico que casi hunde la empresa. Te agradezco la oferta, Carlos, respondí después de un momento. Pero prefiero mantener nuestra relación actual. Como consultor puedo ayudaros en esta transición y en futuros proyectos, pero necesito mi independencia. Vi la decepción en su rostro, pero también la comprensión. Sabía que no podía esperar más después de cómo habían sucedido las cosas. Lo entiendo, dijo finalmente. ¿Al menos podemos contar contigo como asesor a largo plazo? Por supuesto, concedí. No dejaré la nave a la deriva ahora que hemos arreglado las vías de agua. Durante las semanas siguientes, seguí supervisando la integración de sistemas mientras trabajaba en un documento exhaustivo, mi legado final para Nexos. No era una simple documentación técnica, sino una filosofía de desarrollo que combinaba la estabilidad de los sistemas tradicionales con la flexibilidad de las nuevas arquitecturas. Titulé el documento Evolución sin disrupción, guía para el crecimiento tecnológico sostenible. En él, detallaba los principios fundamentales que habían hecho robustos a mis sistemas originales, pero también reconocía áreas donde la modernización era necesaria. No lo escribí desde el resentimiento, sino desde el cuidado genuino por una empresa que había sido mi hogar durante tantos años. En mi última semana como consultor a tiempo completo, entrené a un nuevo equipo técnico liderado por Diana, que había decidido volver a sus raíces en programación. Tenía talento natural y algo aún más importante. Entendía que la tecnología debía servir al negocio, no al revés. No cometas mi error, le aconsejé mientras compartíamos un café en mi último día. No te vuelvas tan indispensable que nadie pueda cuestionarte. Construye equipos, no imperios personales. Ella asintió, entendiendo el matiz de mi consejo. ¿Seguirás viniendo como asesor?, preguntó. De vez en cuando, confirmé. Pero ahora tengo otros proyectos en mente. Mi salida esta vez fue diferente. Hubo una pequeña despedida en la cafetería, con tarta y algunas palabras sinceras de agradecimiento. No sentí el peso de la traición ni la amargura de meses atrás. Era simplemente el final natural de un capítulo y el comienzo de otro. Carlos me acompañó hasta la puerta principal. Te debo una disculpa formal, dijo mientras esperábamos el ascensor. Me dejé llevar por la novedad y las promesas brillantes sin valorar lo que ya teníamos. Los errores son valiosos y aprendemos de ellos, respondí sin dramatismo. Ahora sabes que lo nuevo no siempre es mejor que lo probado. Nos despedimos con un apretón de manos sincero. Al salir del edificio, miré hacia atrás una última vez. No era nostalgia lo que sentía, sino una tranquila satisfacción. Había construido algo real, algo que intentaron borrar, solo para descubrir que no podían funcionar sin ello. Mi silencio durante la transición no había sido rendición, sino elegancia. Y cuando cayeron, no me regodeé. Ayudé. Porque eso es lo que hacen los constructores. No buscamos títulos ni aplausos. Construimos. Resolvemos. Perduramos. Y cuando las luces se apagan, somos a quienes llaman, porque nunca fuimos pasivos. Fuimos la fuente de energía desde el principio. Ahora trabajo bajo mis propios términos, ayudando a empresas a evitar el mismo error que cometieron en Nexos. Me he establecido como consultor independiente especializado en evolución tecnológica sostenible, un término que acuñé tras mi experiencia. Tengo un pequeño despacho en un edificio modernista del Eixample barcelonés, aunque paso tanto tiempo viajando que apenas lo utilizo. Mi rutina ha cambiado completamente. Ya no estoy atado a una sola empresa ni a sus crisis diarias. Elijo cuidadosamente mis proyectos, trabajando solo con organizaciones que valoran su historia tecnológica tanto como su futuro. Mi mensaje es simple pero poderoso:
respeta la arquitectura que te ha traído hasta aquí. El progreso es bueno, pero la arrogancia es fatal. Cada sistema tiene un alma, no la borres sin entender su historia. Una tarde de primavera, mientras impartía un taller en un congreso tecnológico en Valencia, un joven programador me hizo la pregunta que suelo recibir. ¿No es mejor empezar desde cero con tecnologías modernas que mantener sistemas antiguos? Le conté mi historia, omitiendo nombres pero manteniendo la esencia. Cuando terminé, vi en sus ojos ese destello de comprensión que hace que todo valga la pena. El problema, le expliqué, no son las tecnologías nuevas versus las viejas. Es la falta de respeto por el conocimiento acumulado, por la inteligencia institucional codificada en esos sistemas supuestamente obsoletos. Mi reputación ha crecido gradualmente. No por marketing agresivo ni por promesas grandilocuentes, sino por resultados consistentes. Las empresas que siguen mi enfoque evitan las catástrofes que viven aquellas que sucumben a la disrupción imprudente. Mi metodología no es revolucionaria, pero funciona, evolución constante, respeto por lo existente, y cambios incrementals bien planificados. De vez en cuando, recibo noticias de Nexos. Diana me escribe correos periódicos contándome cómo les va. Han recuperado casi todos los clientes perdidos durante la crisis y están creciendo de nuevo, esta vez con más prudencia. El documento que les dejé se ha convertido en una especie de Biblia tecnológica para ellos, algo que me provoca una sonrisa irónica cuando lo pienso. Javier, por lo que me contaron, intentó volver cuando las aguas se calmaron, ofreciendo una nueva propuesta revolucionaria. Carlos lo recibió cortésmente, escuchó su presentación, y luego le agradeció su tiempo sin comprometer nada. Según Diana, la reunión duró exactamente 20 minutos. Justicia poética, supongo. En cuanto a mi vida personal, también he experimentado una transformación. El tiempo libre que nunca tuve durante mis años en Nexos ahora lo dedico a pasiones olvidadas. He retomado la fotografía analógica, algo que adoraba en mi juventud. Tengo un pequeño laboratorio en mi apartamento donde revelo mis propias fotos, principalmente paisajes urbanos y retratos callejeros. La paciencia necesaria para este proceso me recuerda a la programación. Ambos requieren precisión, tiempo y una aceptación zen de que no todo saldrá perfecto al primer intento. También he reconciliado mi relación con la tecnología. Ya no es mi único mundo, sino una parte de una vida más equilibrada. Paso menos horas frente a la pantalla y más tiempo conectando con personas reales. He redescubierto el placer de las conversaciones largas en cafeterías, de los paseos sin rumbo por ciudades desconocidas, de leer novelas en papel sentado en un parque. En uno de esos paseos conocí a Marta, una restauradora de arte que trabaja en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Nuestra conexión fue inmediata y sorprendente. Ella entiende mi mundo tanto como yo intento entender el suyo. Ambos somos artesanos a nuestra manera, dedicados a preservar y mejorar creaciones valiosas, navegando constantemente entre tradición e innovación. Los restauradores tenemos un dilema similar al tuyo, me explicó durante nuestra tercera cita, mientras cenábamos en un pequeño restaurante de Elborn. Debemos decidir cuánto del original preservar y cuándo es necesaria la intervención. La clave está en el respeto por la obra y su historia. Con Marta he aprendido a ver mis sistemas como ella ve sus pinturas, no como productos terminados, sino como expresiones en evolución constante, merecedoras de cuidado y comprensión antes de cualquier modificación. A menudo pienso en aquellos 12 años en Nexos, no con amargura, sino con tranquilo orgullo. Construí algo real, algo que intentaron eliminar solo para descubrir que era fundamental. Mi silencio durante la transición no fue rendición, sino dignidad. Y cuando colapsaron, no me regodeé en su fracaso, sino que les tendí una mano. La experiencia me enseñó una lección valiosa sobre el orgullo profesional. Mi error fue identificarme demasiado con mis creaciones, convertirme en el hombre indispensable. Eso creó una dinámica insostenible. Yo me volvía cada vez más territorial con mis sistemas, mientras la dirección me veía cada vez más como un obstáculo para el cambio. Nadie ganaba en ese escenario. Ahora, cuando trabajo con empresas, les insisto en que documenten exhaustivamente sus procesos y distribuyan el conocimiento entre múltiples personas. Les ayudo a construir no solo buenos sistemas, sino buenos equipos que puedan mantenerlos y evolucionarlos sin depender de figuras heroicas.
Esta filosofía la aplico también a mis propios proyectos. Ya no soy un lobo solitario. He formado una pequeña red de colaboradores de confianza, profesionales independientes como yo, con quienes comparto proyectos cuando la magnitud lo requiere. No tenemos oficina física ni estructura jerárquica, pero funcionamos con la precisión de un mecanismo bien ajustado. Teresa, una ingeniera brillante de Sevilla, Marcos, un experto en seguridad de A Coruña, Laura, una diseñadora de interfaces de Madrid. Cada uno aporta su especialidad. Nos reunimos virtualmente cada semana y físicamente cada 3 meses, rotando entre nuestras ciudades. Este enfoque nos permite mantener nuestra independencia mientras abordamos proyectos que individualmente serían inabarcables. Uno de nuestros clientes más recientes fue, sorprendentemente, una competidora directa de Nexos. Habían oído rumores sobre el milagro que había obrado allí y querían consultarme antes de modernizar sus propios sistemas. Me resultó extrañamente satisfactorio ayudarles a evitar los mismos errores, cerrando así un círculo perfecto. Durante ese proyecto, me encontré describiendo de memoria aspectos técnicos de mis antiguos sistemas. Los detalles seguían ahí, grabados en mi mente como las calles de mi barrio de infancia. Pero ya no sentía ese apego doloroso, esa sensación de pérdida. Eran simplemente buenos sistemas que había construido una vez, y de los que ahora podía hablar con la distancia emocional adecuada. En ocasiones especiales, como la inauguración de una exposición de Marta o la presentación de un nuevo proyecto importante, reúno a mis viejos amigos de Nexos. Diana y Pablo nunca faltan. A veces se une Elena, que dejó la empresa poco después de mi partida definitiva para dirigir operaciones en una ONG internacional. Incluso Carlos ha venido un par de veces, siempre con esa mezcla de respeto y vergüenza que nunca desaparecerá del todo. Bebemos, recordamos anécdotas, nos reímos de los momentos difíciles que ahora parecen lejanos. Este otoño cumpliré 40 años. Marta está organizando una pequeña celebración en nuestra casa de la Costa Brava, donde pasamos los fines de semana. He invitado a personas de todas las etapas de mi vida, incluidos mis antiguos compañeros de Nexos. Será un recordatorio tangible de cómo una crisis puede transformarse en una oportunidad, de cómo perder lo que creías indispensable puede abrirte a nuevas posibilidades. A veces, mientras contemplo el mar desde nuestra terraza, reflexiono sobre el extraño camino que me ha traído hasta aquí. No fue el que planeé, pero quizás fue el que necesitaba. La crisis en Nexos, dolorosa como fue, me liberó de patrones que no me dejaban crecer. Me obligó a reinventarme, a repensar mi relación con el trabajo y el éxito. Hace poco recibí un mensaje inesperado de Manuel, el antiguo circuito de Nexos. Ha fundado su propia startup y quiere que le asesore en las primeras etapas. Quiero hacerlo bien desde el principio, me escribió. Construir algo que perdure sin crear dependencias tóxicas. El mensaje me hizo sonreír. Parece que la lección caló hondo. Mi padre, carpintero de profesión, solía decirme que la madera vieja suele ser la más valiosa. Tiene historia, explicaba mientras acariciaba una viga centenaria. Ha sobrevivido al tiempo porque sabe adaptarse sin perder su esencia. No entendí completamente sus palabras hasta que viví mi propia experiencia en Nexos. Ahora transmito ese conocimiento a otros. Los mejores sistemas, como la mejor madera, no son necesariamente los más nuevos o los más brillantes, sino los que han demostrado su valor con el paso del tiempo. No descartamos lo antiguo simplemente porque es antiguo, ni abrazamos lo nuevo simplemente porque es nuevo. Evaluamos, respetamos, evolucionamos. Cada vez que ayudo a una empresa a navegar su transformación tecnológica sin caer en la trampa de la disrupción por la disrupción, siento que honro aquellos sistemas que construí en mi etapa anterior. No porque sigan existiendo en su forma original, sino porque su filosofía perdura. Porque eso es lo que hacemos los verdaderos constructores. No nos limitamos a aprender nuevos lenguajes o dominar nuevas herramientas. Entendemos que bajo las capas de tecnología siempre hay necesidades humanas que atender, problemas reales que resolver. Y cuando las modas pasan y los consultores se marchan, seguimos ahí, construyendo, resolviendo, perdurando. Y cuando todo se derrumba, somos a quienes llaman. No porque seamos infalibles, sino porque entendemos que los sistemas son tan fuertes como el conocimiento en el que se fundamentan, y tan adaptables como las personas que los mantienen.
Nunca fuimos pasivos, fuimos la fuente de energía desde el principio. Y ahora, finalmente, todos lo saben.